Bienvenida, estimada tutora Joana Elizabeth Zambrano, a esta presentación dirigida por los estudiantes Alejandra Lizarazo, Esteban Arco, Ambrosio Santiago y mi persona, Leandro Quintero, estudiante de la materia de Sistema Político Colombiano del siglo XXI de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En la actualidad contamos con varias reformas alrededor del sistema político que trajo consigo la Constitución Política del 91 y que son hoy en día instrumentos esenciales para hacer valer los derechos de la ciudadanía, que reclaman por una vida más digna. Entre ellos encontramos, en primer y gran avance es con relación al régimen que teníamos anteriormente con la Constitución del 86, en el que pasamos de ser un estado de sitio a lo que hoy en día es el Estado Social de Derecho y la reafirmación de los derechos humanos. En segundo, la Constitución del 91 amplió el catálogo de derechos, pues además de incorporar los derechos civiles y políticos heredados de las tradiciones demoliberales, reconocido los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos y del ambiente, y derechos especiales de autonomía y ciudadanía a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Tercero, se introdujo la idea de democracia participativa y se consagraron varios mecanismos para la intervención directa de la ciudadanía en la definición de los asuntos públicos, la iniciativa legislativa, la consulta popular, el referendo, el plebiscito y el cabildo abierto, así como para la vigilancia de la gestión pública, revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes y vedurías ciudadanas. En cuarto, la creación de la Fiscalía General de la Nación como primera entidad encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar las investigaciones de los hechos que revistan las características de un delito y la creación de la Corte Constitucional, la cual tiene como objetivos velar por el respeto a la Constitución Política de Colombia, cuidar los derechos humanos, estudiar las tutelas y analizar que sí y que no se puede convertir en ley. Casi que podríamos decir que se ha convertido en un gran órgano, que se ha convertido en el vocero del pueblo. En quinto lugar, la creación de la tutela como un mecanismo de protección que permite a cualquier persona acudir a las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, considerada como la estrella de la Constitución, y que es que en la actualidad el recurso que más usan los colombianos para impedir que sus derechos sean vulnerados. En sexto lugar, es la definición de Colombia como un Estado social de derecho. La Constitución consagró una serie de garantías ajustadas a acuerdos internacionales como el derecho internacional humanitario, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los derechos humanos. En séptimo lugar, tenemos en materia política, uno de los elementos que más endureció la Constitución fue el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los miembros de las asambleas, consejos, juntas, administradoras locales y, ante todo, para los congresistas. Las constituyentes eliminaron la figura de suplentes en el Congreso y los cuerpos colegiados, con lo que se puso fin al denominado carrusel, que consistía que había una rotación hasta 4 congresistas en una misma curul. Actualmente solo se permite el reemplazo cuando hay una renuncia o una falta absoluta. Finalmente tenemos como el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Se definieron rutas muy importantes para la descentralización del poder político y económico en el país. Algunas de las decisiones importantes en esa dirección fueron la autonomía local para el recaudo del impuesto, la reasignación a los entes territoriales de funciones que hasta entonces cumplía el gobierno nacional, el aumento en las transferencias
para la inversión en distintos sectores y la elección popular de alcaldes. El tema de reelección presidencial en Colombia se prohibió en la Constitución Política de Colombia de 91, la cual se promulgó como una constitución rígida en el sentido de no permitirlo, respetando así principalmente el principio de división de los poderes públicos, lo que trajo consigo repercusiones y contradicciones como el hecho de que el Ejecutivo a cargo de cierto periodo y con relación de algunos sectores fuera más allá, queriendo extender el periodo presidencial, ampliándolo por unos años más. Lo que llevó a que el cabeza de gobierno de turno del año 2002 se buscara reformar la constitución política con el objetivo de que se estableciera periodo más de gobierno por parte del mismo presidente, estableciendo de que esa manera la reelección presidencial de manera inmediata con el acto legislativo 02 de 2004 en su artículo 2 que establece de manera inequívoca que nadie podrá ser elegido para ocupar el cargo de presidente de la República por más de 2 periodos. Reforma muy discutida que puso en vilo a diversos congresistas por supuestas dádivas para favorecer los intereses del Ejecutivo de aquel entonces, evidenciando dos variantes: la no reelección inmediata, que parte desde el 91 hasta el 2002, y la reforma de la Constitución, buscando ampliar el periodo presidencial inmediato de 2006. De igual manera, se podría mencionar una tercera variante, que se empieza a discutir en el 2014, donde aparece de nuevo el debate de la mencionada reelección presidencial, que vuelve y encuentra grandes distanciadores al indagarse de los intereses del Ejecutivo. Pero lo llamativo es que de nuevo se reformará la Constitución para desaparecer la reelección presidencial inmediata. Es por ello actualmente contamos con el Acto Legislativo 018 de 2014, en el cual nos permite evidenciar un gran respaldo por parte de los legisladores al reformar de nuevo a favor del equilibrio de poder y reajuste institucional, puesto que se han perdido ciertas garantías políticas y estructurales del Estado en los últimos 10 años. Eso lo demuestra la poca unanimidad que se ha tenido acerca del tema, demostrando que son muchos los intereses que se tienen al momento de querer prolongar dicho mandato presidencial. Pero se deja claro que desde que se empezó a regir la constitución política, solo en un gobierno de turno se tomó fuerza la idea de un segundo mandato presidencial inmediato basado en un principio político gubernamental de seguridad democrática, que permitirá establecer una sociedad más activa dentro de todo el territorio nacional, en la lucha del Estado y de sus órganos de seguridad frente a las distintas amenazas de grupos armados para permitir el éxito militar, pero cuyos resultados a dicha política estarían sujetos a la prolongación de diversos mandatos presidenciales, desarrollando finalmente efectos como desconocimiento de la igualdad y el derecho a elegir y a ser elegido debido a la enorme diferencia de oportunidades y de recursos entre el presidente candidato y los demás candidatos. De igual manera, tampoco se garantizan en su criterio los derechos de la oposición, porque desde antes de expedirse la ley estatutaria de garantías electorales, el gobierno ha venido haciendo un uso desequilibrado de los medios de comunicación público, expresando de esa manera que, por virtud de la reforma, los periodos presidenciales pasarían en la práctica a ser de 8 años, lo cual conduce hacia un régimen presidencialista que concentra el ejercicio del poder en el Ejecutivo. La creación de la política de seguridad democrática en Colombia se construye a través de todo ese tipo de acosos que venía trayendo las guerrillas de la época en la que fueron construidas
inconveniente que el país venía sucediendo la parte electoral y el abandono del Estado en ciertos sectores en los años 50, pero que a través de los años 70 se construyen narcotraficantes y acosadores del Estado y de la economía del país. Esto hace que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el Congreso de la República se construya una política de seguridad para el Estado que ellos vieron viables en su momento, los cuales se agruparon con grupos paramilitares protegidos también por el mismo Estado colombiano, que en su momento le generó para ellos algo de satisfacción para el sector económico. Se decía que a través de eso ellos podían movilizar sus cargas, que podían dar mejor por el país, pero que en definitiva para la política en el país solamente generó un nivel de acoso, de constreñimiento del electorado en ciertos sectores donde los grupos paramilitares ejercían poder en manos de ayuda del Estado colombiano y que solamente se montaban la gente a los puestos públicos que ellos decidían. Teníamos más que un Estado colombiano, teníamos un narco-Estado colombiano en algunos sectores. Los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales eran electos a través de ese estilo de política de seguridad democrática de los paramilitares en su momento y de todo lo que ellos pretendieron hacer y deshacer en el país. Fue un fracaso total y absoluto de esa política de seguridad. El Estado colombiano continúa en la misma lucha frontal entre los grupos al margen de la ley, el Estado y la sociedad colombiana. Hoy no encontramos un grupo paramilitar, encontramos crímenes, organizaciones multicrímenes que se desvincularon de una organización que estaba en el Estado, pero que comenzaron a ejercer de forma más autónomas. El narcotráfico en el país creció, la minería ilegal aumentó, los asesinatos en los sectores donde ellos y donde se preveía que la política democrática iba a ejercer aumentaron los asesinatos, las extorsiones y muchas cosas. Hoy lo único que se vincula en la política democrática, en parte de eso es la política, gracias a muchas denuncias que crearon. Este es el concepto que tengo a través de lo que fue la política de seguridad democrática del gobierno y lo que ejerció para la política en el país. Muchas gracias por todos. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Soy la estudiante Mayra Alejandra Lizarazo Buitrago y a continuación vamos a exponer sobre cómo se da la creación de la Comisión de la Verdad, el surgimiento de la Ley de Víctima y la consolidación de las jurisdicciones especiales. La creación de esta comisión, el surgimiento de la Ley de Víctimas y la consolidación de las jurisdicciones han tenido un impacto significativo en el fortalecimiento del sistema político colombiano. Estas medidas surgen como resultado del conflicto armado interno que ha afectado a Colombia durante muchas décadas y buscan abordar las violaciones de los derechos humanos y los crímenes cometidos durante este periodo. La Comisión de la Verdad es un mecanismo de justicia transicional creado con el fin de esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado y ofrecer una versión histórica sobre lo que ha sucedido en Colombia. Su objetivo principal y primordial es contribuir a la verdad, la reconciliación y la no repetición de los crímenes que hasta el momento se han cometido y que han arrojado varias víctimas. La comisión tiene la facultad de recibir testimonios, recopilar la información, llevar a cabo investigaciones, todo con el fin de reconstruir los hechos y darle una voz a nuestras víctimas. Esta comisión o la creación de esta comisión ha permitido que las víctimas
sean escuchadas y visibilizadas, lo cual es un paso fundamental para su reparación y el fortalecimiento de nuestro sistema político. Además, genera un espacio de diálogo y confrontación de la verdad, lo que contribuye a la construcción de una memoria colectiva que favorece el establecimiento de bases sólidas para la reconciliación y la convivencia pacífica. En cuanto a la ley de víctimas, esta fue promulgada en el 2011 con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y establecer un marco legal para su reparación integral, el cual el Estado debe responder por ella. Esta ley reconoce a las víctimas como sujetos de derecho y establece mecanismos para su reparación, como la restitución de tierras, la asistencia y atención integral, así como la garantía de no repetición de los hechos que generaron su victimización, por los cuales pues están en este hecho. La ley de víctimas contribuye al fortalecimiento del sistema político colombiano al promover la inclusión y la participación de las víctimas en la toma de decisiones tanto a nivel local como nacional. Reconoce su papel como actores fundamentales en la construcción de la paz y busca hacer efectivos sus derechos, fomentando así la consolidación de un sistema político más inclusivo y democrático. Por otro lado, las jurisdicciones especiales, también conocidas como la Jurisdicción Especial para la Paz, la famosa JEP, son una pieza clave en el proceso de justicia transicional en Colombia. Estas jurisdicciones fueron creadas como parte del acuerdo firmado en el 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias conocidas como las distintas FARC. La JEP tiene la responsabilidad de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, tanto por miembros de la FARC como por agentes del Estado. Esta ley califica a las dos partes, que es la guerrilla y el Estado. Estas jurisdicciones ofrecen un marco legal que busca garantizar la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de los crímenes. Además, establece penas y sanciones propias a través de mecanismos de justicia restaurativa. La consolidación de las jurisdicciones especiales contribuye al fortalecimiento del sistema político colombiano al ofrecer un marco de justicia equitativo y eficiente, que garantiza los derechos de las víctimas y permite el enjuiciamiento de quienes hayan cometido delitos graves. Asimismo, buscan fomentar la reconciliación y la convivencia pacífica, sentando la base para la construcción de un sistema político más justo. En conclusión, la creación de la Comisión de la Verdad, el surgimiento de la Ley de Víctimas y la consolidación de las jurisdicciones especiales han sido elementos claves en el fortalecimiento de nuestro sistema político. Estas medidas siempre han buscado o siguen buscando abordar todo tipo de violaciones que se han cometido frente a los derechos humanos y los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de Colombia, que viene aproximadamente desde hace más 40, 50 años, el cual pues se ofrece un espacio de verdad y reparación y justicia para las víctimas. A través de su implementación se promueve la inclusión, la participación y la construcción de una paz duradera en Colombia. Por eso es muy importante que se siga llevando a cabo y se siga aplicando este tipo de ley, porque los delitos que fueron cometidos hace años pues no pueden quedar impunes y pues las víctimas o esas personas que fueron eh, que, que de uno u otro sentido se le vulneraron muchos derechos y la posibilidad de seguir con sus familias, pues es hora de que sepan pues la verdad y para eso se creó esta comisión y para eso se creó esta ley y por eso pues
a través del tiempo, aunque lleven muy poco tiempo, pues se está llevando a cabo y se está implementando. Con esto termino la intervención y muchas gracias. Cordial salud, mi nombre es Dylan Arco Bertesí. Entonces ahora pasaré a explicar el punto número 5 que nos pregunta qué son las coaliciones políticas en las elecciones y cómo estas influyen en el sistema político. Primeramente quiero hablar que las coaliciones políticas son alianzas entre partidos o movimientos con el propósito de aumentar la representación electoral. En el sistema político colombiano las elecciones pueden llevarse a cabo mediante listas abiertas o cerradas, lo que afecta a la forma en que se establecen estas coaliciones. Entonces, vamos a entender primeramente las listas abiertas. En este sistema de votación, los candidatos directamente individuales dan una lista indefinida, definida obviamente. Quiere decir esto que el candidato da su propia representatividad y ya se toma en cuenta es por cómo sea el candidato, cuáles sean sus objetivos, cuáles sean sus metas y cuáles sean sus propuestas o que ofrezca directamente durante las elecciones. Ahora bien, entre esto pues entendemos que hay mayor flexibilidad entre los candidatos y para tener diferentes agrupaciones políticas. Quiere decir esto, que si estamos hablando de un candidato, entonces pueden ser diferentes tipos de candidatos con diferentes tipos de agrupaciones políticas, con diferente representatividad de cada uno, dando mayor flexibilidad ideológica y organizativa dentro de sus propios pensamientos, sus propias propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos que dentro de una lista abierta y su influencia hacia Colombia, por ejemplo, dentro de nuestro sistema o Estado, damos un destaque individual a cada candidato, yendo más allá de la afiliación partidaria que tenemos. Entonces, si estamos hablando de que este candidato tiene directamente una agrupación con diferentes partidos, ya no estamos directamente hablando del partido, estamos hablando sobre la representatividad del individuo y del candidato. Entonces, entendemos que cuando estamos hablando de formación partidaria, formaciones de coaliciones, ya entonces el candidato no directamente tiene que estar afiliado a un partido. Pueden tener diferentes coaliciones, no están directamente amarrados a un partido. Pueden hablar con diferentes tipos de partidos y hacer coalición con ellos. Digamos entonces que el candidato que vino a las elecciones dio su ideología, dio sus propuestas, entonces él ya no está afiliado a un partido, ya no está en representatividad conjunta, el partido está hablando solo del candidato con su coalición de diferentes partidos para pues apoyar el mismo y poder ascender dentro de las elecciones. Ya pasando a esto, entendemos que dentro de la estabilidad gubernamental y cómo afecta a nuestro gobierno, entendemos que pueden haber diferentes tipos de gobiernos a través de las listas abiertas. ¿Por qué? Me preguntarán. Cuando hablamos de lista abierta, tenemos en cuenta que el candidato que conocemos para la lista abierta tiene diferentes conjuntos, diferentes ideologías, como hablaba anteriormente. Ya ese candidato puede tener tanto un diferente ideológico a otro pensamiento ideológico. Sus perspectivas son diferentes con sus diferentes situaciones que han pasado para poder llegar a las elecciones y posponerse como candidato. Obviamente ya una vez hecho las elecciones y haberse elegido a cada candidato, debemos tomar en cuenta qué tan bien aplique este candidato sus propuestas o cómo colabore después de haber sido elegido dentro de las elecciones. Por último, cabe destacar la representatividad de cada candidato que expresa. Cada candidato tiene mayor diversidad y mayor representatividad individual. Podemos escuchar voces diversas, podemos escuchar diferentes ideas de cada candidato para poder mejorar ya sea nuestro municipio, nuestro país o depende del tipo de elección que se haga. Entonces, entendemos esto, ya entendido esto, pasamos a las listas cerradas, que es una diferente forma de hacer las elecciones. Ya no estamos hablando del candidato individual, estamos hablando del partido en conjunto. Que entonces
candidato no es elegido específicamente, sino el voto es directamente para el partido. Tenemos la elección de un candidato. Ese candidato tiene un partido, está afiliado a un partido. Quiere decir esto que ese voto es para el partido. Obviamente va a ser selección del partido y elección del candidato. El voto es directamente para el partido y aumentar su umbral dentro de las elecciones. En sí esto da una mayor unificación dentro del partido, dando mayor importancia a tener una afiliación partidaria como candidato dentro de un partido. Estamos hablando de esto, ¿cómo exactamente esto influye a nuestra Colombia? Ya antes visto, tenemos en cuenta que los partidos tienen sus diferentes candidatos. Cada candidato va a negociar su ubicación exacta de cómo este va a influenciar el partido. Quiere decir que una cantidad indefinida de candidatos se negocian entre sí para ver a quién exactamente van a sacar dentro de la lista, quién va a tener mayor representatividad. Esto es lo que toma en cuenta. Hay una mayor unificación dentro del partido para elegir exactamente quién va a salir. Obviamente, si tenemos en cuenta, no significa que solo el candidato elegido para mayor lista va a ser solo el que tengan en cuenta. No, pues obviamente vamos a tomar en cuenta si a un candidato diferente al que se eligió dentro de la ecuación de elección saca mayores votos, pues se toma en cuenta cómo, cómo y cuántos votos tuvo dentro del partido. Tenemos en consideración que es, como se dijo anteriormente, es un conjunto. La cantidad de votos debe considerarse por cada candidato del partido. Y este candidato de votos se unifica al final para tener un mayor umbral, tener una mayor cifra de partido. Ahora bien, si hablamos de formación de coalición, entonces tomamos en cuenta que los candidatos que hay dentro de un partido van a negociar, obviamente con su partido en conjunto, algo así como una coalición o alianza antes de las elecciones. ¿De qué sirve esto? Quiere decir que van a unificar un solo candidato con una cantidad de votos indefinida para aumentar su cifra repartidora y aumentar su umbral. Ya después de esto, pues, ¿qué se negocia exactamente? ¿Qué van a tomar en cuenta? ¿Qué acuerdos van a hacer para tener en cuenta su mayor representatividad dentro de las elecciones? Entonces, esto quiere decir cómo estos partidos que formaron su coalición, su alianza, van a tener un mayor umbral para tener un acuerdo, los cuerpos colegiados que se van a tomar en cuenta después de las elecciones. Ahora bien, en la estabilidad gubernamental y cómo esto exactamente de tomarse cuenta internamente. Si hay una mayor cohesión, una mayor unión dentro del partido con sus candidatos, puede tener una mayor estabilidad si la coalición resulta victoriosa. Quiere decir esto, que si se ganan las elecciones, que si su partido tuvo mayor representatividad, que si tuvo mayor umbral, que si qué candidatos sacaron exactamente, cómo lo consideraron y si están de acuerdo todos los candidatos del partido. Si hubo una unificación directa del partido o si hubo coaliciones o alianzas que le dieran representación a una persona que es el candidato para sacarlo y tener una cantidad de acuerdos que van a beneficiar tanto a los dos partidos como a los candidatos. Por último, denotando, pues su representatividad, que es directamente entendible. Hablamos ya de representatividad partidaria. Significa que su representatividad va a ser para el partido. Entonces va a tener mayor importancia, no directamente el candidato, sino el partido. Está hablando anteriormente. Los votos son conjuntos, así que el que va ganando es el partido. Digamos que si un candidato tiene una cantidad de votos, pero los otros no, entonces no puede salir el partido, no va a tener representatividad, no va a tener mayor cifra repartidora ni mayor umbral dentro de las elecciones, entonces puede que no sea elegido. Por eso hay que tomar en cuenta que es algo unido. Todos los candidatos dentro del partido deben tomarse en cuenta dentro de las elecciones para sacar un candidato y así representar el partido. Muchas gracias por ver este video. Espero haya sido de su gusto y hayan entendido cómo exactamente se viven estas dos
coaliciones políticas, ya sean las abiertas o cerradas, que son diferentes tipos de elecciones, y cómo estas exactamente influyen dentro del sistema político colombiano. Espero haya sido su gusto, les haya sido entendible y haya sido una interpretación mayor y haya sido una mayor interpretación mayor para nosotros como ciudadanos, personas de nuestro país. Muchas gracias, hasta luego.